Primero de Pedro 2, vamos a comenzar en versículo 21, pero antes, ¿por qué no oramos y pedimos la bendición de Dios sobre la predicación de su palabra? Padre, gracias por esta oportunidad. Es un placer, es un deleite estar en tu casa. Reconocemos, Señor, que tu presencia está aquí, Señor. Tú estás aquí para ministrar a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. En este momento abrimos nuestros corazones a recibir la semilla de tu palabra. Y Padre, mi petición, mi deseo es que lleve mucho fruto en nuestras vidas, que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Padre, dame esa gracia, esa unción para comunicar exactamente lo que hay en tu corazón, y todo para tu gloria, Cristo. Te amamos. Amén. Amén. Quiero darles un poco de contexto de esta carta. En el año 64 después de Cristo, la ciudad de Roma, en la ciudad de Roma hubo un gran incendio. La ciudad fue devastada. Y muchas de las personas en su dolor, su sufrimiento, comenzaron a culpar al emperador Nerón. Y quizás han escuchado de este incendio en sus clases de historia, pero comenzaron a echar la culpa sobre él. Y él, en ese momento, como vio que estaban echando la culpa sobre él, y también sabiendo que los cristianos eran odiados por el pueblo romano, también sabiendo que 2 de los barrios que no fueron devastados, allí vivían judíos y cristianos, Nerón tomó la decisión de echar la culpa sobre los cristianos. Y desde ese momento la persecución fue muy severa para los creyentes. Eso pasó en el verano del año 64 después de Cristo. Esta carta fue escrita por Pedro un poco antes de ese gran incendio, y preparando la iglesia por sufrir por causa de Cristo. Esta carta se trata de sufrimiento. Hermanos, yo sé que este no es un tema popular, pero si tú lees el Nuevo Testamento habla mucho acerca del sufrimiento y cómo nosotros debemos enfrentar el sufrimiento. De hecho, en este capítulo que vamos a leer, en capítulo 2, reconociendo la situación en que estaban, que muchos cristianos estaban siendo maltratados, odiados por el mundo, Pedro les dice en versículo 13 que por amor al Señor deben someterse a la autoridad humana. ¿Pueden imaginar eso? Él les dice que deben someterse a la autoridad humana. No solamente esto, dice que es la voluntad de Dios que viven una vida honorable, y de esa manera hagan callar a los ignorantes que los estaban acusando. En este capítulo, Pablo les dice a los esclavos, les dice que deben ser sujetos a sus amos. Es fácil quizá para un esclavo, un siervo, ser sujeto a una persona amable, que una persona que los trata bien. Pero Pedro les dice que no deben solamente someterse a los amos que son bondadosos, pero que también deben someterse a los que son difíciles de soportar. Yo me pregunto si alguien aquí ha tenido que tratar con alguien que es difícil de soportar. Me pregunto aquí si alguien aquí ha sufrido alguna injusticia. Y la realidad es que nosotros vivimos en un mundo lleno de sufrimiento. Y la Biblia tiene mucho que decirnos de cómo nosotros debemos enfrentar el sufrimiento. Vamos a leer comenzando en versículo 21. Lo tienen capítulo 2. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Si no tienen esa versión, pueden seguirla en la pantalla. Dice versículo 21, capítulo 2. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo
y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Quiero repetir esa frase. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Gloria a Dios. El Señor nos ha estado ministrando en los últimos días acerca de seguir el ejemplo de Cristo. Y este versículo 21 nos dice que Cristo es nuestro ejemplo. Recordarán que unos domingos el Espíritu Santo nos habló acerca de servir a los unos a los otros como Cristo sirve a los demás. Sírvense los unos a los otros en amor, que nosotros debemos amar como Cristo amó. Debemos servir como Cristo sirvió y debemos perdonar como Cristo perdonó. En este pasaje vemos también que debemos enfrentar el sufrimiento como Cristo enfrenta el sufrimiento. Él es nuestro ejemplo. Nosotros vivimos en un mundo lleno de sufrimiento. Uno no tiene que ser muy observador para reconocer hay mucho sufrimiento en el mundo. A veces nosotros sufrimos por causa de nuestras malas decisiones. Y la palabra nos revela que no hay nada de mérito si nosotros sufrimos por hacer el mal. A veces sufrimos por consecuencia de nuestros pecados. Quizá nosotros decimos algo imprudente, quizá nosotros caemos en un vicio y es por consecuencia de esas acciones, esas malas decisiones que enfrentamos el sufrimiento. Pero en esta ocasión no está hablando de un sufrimiento causado por nuestras malas decisiones. Aquí habla de sufrir por hacer lo bueno, sufrir por hacer el bien. Aquí nos habla de un sufrimiento injusto. El sufrimiento duele sufrir. A veces el dolor es físico, pero muchas veces es mental y emocional también. El sufrimiento duele, pero duele mucho cuando uno reconoce no es justo. Cristo sufrió haciendo el bien. Si habrá alguien aquí que ha sufrido una injusticia en la vida, yo creo que el mensaje para nosotros en esta mañana es: mira a Cristo. Mira su ejemplo. Mira cómo Él enfrentó el sufrimiento. Él es nuestro ejemplo. Mira versículo 21. Dice, Él es su ejemplo. Esa palabra ejemplo en el idioma original se refiere a un instrumento, algo que usaban los niños en la escuela. Quizá no lo vemos así tan claramente en la traducción en español, pero en el lenguaje, en el idioma original, habla de una tabla de cera que usaban los niños en la escuela. En esa tabla de cera había formas de las letras y los niños tenían que repetir la forma de la letra para saber cómo escribir. Era un patrón que ellos tenían que seguir. Está diciendo que Cristo es el patrón, es el modelo para nosotros de cómo debe vivir un cristiano. No solamente nos dice que Él es nuestro ejemplo, nos dice que debemos seguir sus pasos.
Debemos seguir tras las pisadas de Jesús. Cuando yo era pequeña, nosotros vivíamos en un lugar muy rural. De hecho, hace años fuimos a visitar mi casa donde yo vivía. La casa no estaba allí y puro bosque. O sea, fue difícil aún ver donde la casa estaba. Había tanto bosque allí. Y uno de nuestros pasatiempos era ir y explorar el bosque. Y cuando yo digo bosque, yo estoy hablando de un lugar no transitado. O sea, era puro árboles. A veces cruzamos por áreas de agua. Yo con mis primos. Y como no eran lugares transitados y no había un camino, muchas veces el primo más grande iba delante. Y nosotros detrás solamente pisamos donde él pisaba. Seguimos sus pasos. Y yo creo que es lo que Cristo nos dice a nosotros. Pisa donde yo he pisado. Sigue sus pasos. Camina como Él caminaba. Él nos dejó un ejemplo. Él amó a los que no merecían su amor. Él sirvió a los que no merecían su servicio. Él perdonó a los que no merecían su perdón. Y Él sufrió cuando hacía el bien. Dice aquí que Dios nos llamó a hacer lo bueno. Uno no busca sufrir, ¿verdad? Como si fuéramos masoquistas. Uno no busca las tribulaciones. Uno busca obedecer. Uno busca hacer el bien. Eso es lo que buscamos hacer. Versículo 21 dice, Dios nos llamó a hacer lo bueno. Pero muchas veces haciendo el bien vamos a chocar con los valores de este mundo. Hermanos, vivimos en un mundo que odia a Cristo. Y igual que en los días de la iglesia primitiva, cuando enfrentaban la persecución mencionado aquí en esta carta, los romanos no odiaban la religión. Eran personas religiosas, tenían muchos dioses. Odiaban a Cristo, odiaban el pueblo de Dios. Igual en el día de hoy, el mundo no odia la religión, odia a Cristo. De hecho, la Biblia dice en Juan 15, 25, las palabras de Jesús, Él dijo, me odiaron sin motivo, sin causa. Imagina a Cristo perfecto en santidad, perfecto en carácter. Una persona siempre honesto, nunca mintió, siempre ama. No tiene malicia, pero le odiaron sin causa. Le odiaron sin motivo. Y hermanos, si nosotros vamos a transitar por el camino correcto en esta vida, vamos a chocar con un mundo que va en vía contraria, con un mundo que tiene otros valores. Y quizá en este país no hemos sufrido tanta persecución como en otras naciones y en otros tiempos. Pero tenemos que estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo, dispuestos a enfrentar el rechazo. Quizá la gente hable mal de ti. Quizá la gente te rechacen. Quizá la gente no te acepten en su grupo. Quizá piensen que tú eres una persona que altiva o una persona no tolerante. Puede ser que dicen muchas cosas de ti. Pero hermanos, cuando tú sigues el ejemplo de Jesús, aún en medio de las injusticias, tú vas a dejar un testimonio poderoso en este mundo que glorifica a Cristo. Hay que seguir sus pasos. Y eso incluye enfrentar el sufrimiento, enfrentar la injusticia como Él lo enfrentó. Segundo de Timoteo 3:12. Dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Escucharon eso? Que todos que quieren vivir una vida en santidad van a padecer persecución. En algún momento vamos a chocar con un mundo que va en vía contraria, que tienen otros valores.
Y tienes que ser valiente, lleno del Espíritu Santo, fiel al Evangelio. Hermanos, no es posible, entiende bien, no es posible seguir el ejemplo de Cristo sin tener Cristo en el corazón. Nosotros solamente podemos vivir una vida siguiendo los pasos de Cristo si hemos sido transformados por el poder del Evangelio. Entiende bien, la Biblia no es un libro de solamente instrucciones morales. No solamente es un libro que nos dice pórtense bien y eviten el mal. Aunque sí hay instrucciones morales, la Biblia no es un libro moralista. No se trata de ser moralistas. Se trata de ser transformado por el poder del Evangelio. Y entonces con Cristo en el corazón tenemos el poder de hacer el bien. No podemos hacerlo sin Cristo en nuestro corazón. No podemos hacerlo sin recibir la salvación. Necesitamos aceptar a Cristo y dejar que Él nos transforme. De hecho, este mismo pasaje en versículo 24 dice de Cristo que Él cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Así que Él cargó nuestros pecados para que nosotros podamos estar muertos a pecados y vivir para lo que es recto. Cuando nosotros somos transformados por el poder del Evangelio, entonces el Espíritu Santo vive en nosotros y Él nos da el poder de seguir los pasos de Cristo, de responder al sufrimiento, a las injusticias, a las tribulaciones, como Cristo lo hizo. Hermanos, vamos a enfrentar el sufrimiento. De hecho, en esta misma carta, en capítulo 4, Pedro dice, queridos amigos, no se sorprenden de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucedería. A veces enfrentamos un momento difícil y como lo tomamos como sorpresa. No puedo creer que esto está pasando. No puedo creer que no me acepten. No puedo creer que me rechacen. Hermanos, la Biblia ya nos dice, no se sorprenden de las pruebas de fuego. Pero también nos dice, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. Hermanos, ¿cómo sufrió Cristo? ¿Cómo era su ejemplo? Él sufrió haciendo el bien. ¿Cómo más? Sufrió, dice versículo 23, que no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios. Él no respondió mal por mal. Hay que reconocer quién está escribiendo esta carta. Es el discípulo Pedro, ¿verdad? Pedro pasó más de 3 años conviviendo con Jesús. Es fácil ser un buen ejemplo por unos 30 minutos, 1 hora, pero conviviendo con alguien por más de 3 años, pasando tanto tiempo juntos, Pedro vio de cerca la vida de Jesús. Pedro estaba allí cuando los fariseos lo criticaban y intentaban atraparlo en sus palabras. Pedro estaba allí cuando lo insultaron, cuando le dijeron que él tenía un demonio, cuando lo acusaron de blasfemo, cuando dijeron que era culpable de blasfemar. Cristo fue rechazado. Dice la palabra en Isaías, una profecía, Isaías 53, era una profecía de su sufrimiento. Dice esto de Cristo, que era despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Cristo entiende tu dolor. Quizá tú sientes que nadie entiende, que nadie sabe, pero Él entiende tu tristeza y tu dolor. Y Él entiende cómo es pasar por injusticias. Él era varón de dolores, experimentado en quebranto.
fue escupido, golpeado con una cana, coronado de espinas, abofetado, le azotaron y fue crucificado. Y todo el tiempo diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién quiere ser más como Cristo? ¿Quién reconoce que no podemos hacerlo solos? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Hay que seguir en sus pasos. Él no volvió mal por mal. Él no volvió insulto por insulto. Hermanos, esta misma carta nos dice, miren este versículo 1 de Pedro 3:9. Toda la carta habla del sufrimiento. 1 de Pedro 3:9 dice, no paguen mal por mal. No responden con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios. Y a Él les concederá su bendición. Este verso nos dice que no debemos tomar venganza, no debemos pagar mal por mal. Pero ¿cómo debemos responder? Cuando nos insulten, ¿cómo debes responder? Contesten con una bendición. Oh, Espíritu Santo, ayúdenos. Contesten con una bendición. Cristo nunca perdió el control de su hablar. Dice en Isaías que angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero que fue llevado a matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca cuando le estaban maltratando. Él no gritó cosas como insultos y ataques verbales. Él tuvo control de su boca. No volvió mal por mal. Hermanos, nosotros debemos vencer el mal con el bien. Dios nos llama a vencer el mal con el bien. ¿Cómo respondes al mal? Haciendo el bien. ¿Cómo contestas a un insulto con una bendición? Los bendecidos contesten con bendición. ¿Hay alguien bendecido aquí? ¿Hay alguien que no, Dios me ha bendecido? Así que, ¿qué es lo que debemos dar? Bendición. Bendición. Cristo no amenazaba. Pedro vio cómo Cristo respondió y reaccionó ante el maltrato. Y él pudo decir, Él es nuestro ejemplo. Él no respondía cuando lo insultaban. En todos esos años, todas esas ocasiones, todo ese maltrato, y no volvió mal por mal, pero dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Hermanos, si estás enfrentando una injusticia, y si no, guarda esta palabra en tu corazón porque eventualmente va a pasar. Deja tu causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. En cada una de las circunstancias nosotros debemos responder siguiendo el ejemplo de Cristo. Hace años, en una cárcel en Rumania, cuando estaba muy fuerte el comunismo en ese país, había un pastor que habían arrestado y puesto en esa cárcel en Rumania. Y ellos decidieron matarlo, pero de una manera lenta. Lo que hacían es lo golpeaban y querían matarlo de golpes para que sufriera. Lo golpeaban y después lo levantaban, le daban de comer, como que lo cuidaban, para otra vez volver a golpearlo. Y mientras en una de esas ocasiones, un hombre que se llama Capitán Rek le decía, mientras golpeaba al pastor, decía, yo soy Dios. Yo tengo el poder de la vida y de la muerte sobre ti.
Todo depende de mí. Si yo deseo vives o mueres, yo soy Dios. Le decía el capitán al pastor. Y el pastor le decía, lo que dices es interesante, pero a usted no lo crearon para ser un torturador, un hombre que mata. Lo crearon para ser como Dios, con su vida en su corazón. Su llamado no es ser Dios. Su llamado es ser como Dios en su carácter, no un torturador. Y el hombre, el capitán, lo seguía copiando, pretendiendo no escuchar lo que el pastor le predicaba. Pero al final, cuando terminó de darle los golpes, el capitán se arrodilló y aceptó a Cristo en su corazón. Hermanos, cuando nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, aún ante las injusticias de este mundo, dejamos un testimonio poderoso en el mundo. Cuando decidimos amar a los que no lo merecen, cuando decidimos seguir haciendo bien, no estamos buscando sufrimiento, estamos buscando obedecer. Y si eso implica sufrir por la causa de Cristo, yo estoy lista. Quiero terminar con este versículo, Mateo 5, versículo 10, nos habla de una gran recompensa que tenemos. Algo que yo vi estudiando en esta semana acerca del sufrimiento es que vez tras vez en la Biblia el sufrimiento está conectado con el gozo. Uno no lo espera, pero hagan ese estudio, busquen los versículos acerca del sufrimiento y van a ver que vez tras vez habla de gozo. En este versículo, vamos a comenzar en versículo 10 de Mateo 5, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan o os persiguen o digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Yo creo que la mayoría de nosotros no sentimos bendecidos cuando la gente miente acerca de nosotros o cuando la gente habla mal de nosotros o cuando sufrimos. Pero si es por causa de Cristo, si es por hacer el bien, si es consecuencia y resultado de hacer bien, podemos gozarnos. Mira lo que dice versículo 12, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gócense, alégrense. Nuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos, esta vida es tan pasajera. Puede ser que estás pasando por un mal momento o buenos momentos, pero todo eso pasará. Esta vida es pasajera. Cristo viene pronto y dice la palabra que viene con su recompensa. Cuando Cristo sufrió la cruz, dice en Hebreos que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, pensando en el fruto de su sufrimiento. Dice Isaías 53, versículo 11, esta profecía de Jesús dice que él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y hermanos, nosotros somos parte de ese gozo. Porque él murió por nosotros. Él murió para que nosotros podamos ser libres de nuestros pecados y tener una relación con Dios. Él sufrió, pero sufrió con un propósito. Y él vio el fruto, el resultado de su aflicción. Él sufrió pensando en el gozo puesto delante de él. Y somos parte de ese gozo
que ahora nosotros podemos disfrutar de una relación con Dios por medio de Jesucristo. Su sufrimiento no fue en vano. Y hermanos, cuando nosotros sufrimos y estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, haciendo bien, guardando nuestro testimonio, reflejando el carácter de Cristo a este mundo, podemos confiar que nada de eso es en vano. En el pasaje que nosotros leímos, vamos a regresar a lo que vimos al principio. El último versículo nos dice que antes eran como ovejas que andaban descarriadas. Esto habla de nosotros. Antes éramos ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Nuestra vida está en las manos de Dios. Él es el pastor de nuestras almas, el guardián de nuestras almas, el obispo de nuestras almas. Él cuida nuestras almas. Cuando ese pastor estaba siendo golpeado por causa de su fe, el capitán le decía, todo depende de mí. Yo soy Dios. Pero él estaba bien equivocado, porque no todo dependía de ese capitán. La vida de ese pastor estaba en las manos de Dios. Nuestra vida está en las manos de un Dios bueno. Él es nuestro buen pastor. Y Él cuida, Él guarda nuestras almas. Así que si estás pasando por un momento de sufrimiento por causa de otra persona, recuerden, esto no está hablando de sufrir, aunque quizá podemos aplicar estos principios a todo tipo de sufrimiento, pero aquí específicamente está hablando de sufrir por causa de otra persona, por acción de otra persona. Y si esto es tu caso, mira a Cristo, mira su ejemplo, sigue haciendo bien. No debemos volver mal por mal, pero sigue haciendo bien. Deja tu causa en manos de Dios y que sepas que Él es tu buen pastor. Tu vida está en sus manos. Tú realmente dependes de Él. Él te cuida, te ama. Póngase de pie. Vamos a orar, vamos a entrar en un tiempo de alabanza y oración. Y yo les voy a pedir que no se distraigan. Ustedes responden a este mensaje. El Espíritu Santo siempre está obrando en nosotros. Su gracia está obrando en nosotros para la gloria de Cristo. En cualquier situación en que tú estás, sigue el ejemplo de Cristo. Sigue tras sus pisadas. Sigue su ejemplo, imita a Dios, imita el ejemplo de Cristo. Vamos a pedir que Dios nos ayude. Y si tú estás aquí, si tú has sufrido o estás sufriendo por la acción de otra persona, yo te voy a invitar en este momento de tomar una decisión. Voy a seguir haciendo bien, aunque eso implica rechazo. Voy a seguir a Cristo y voy a dejar mi causa en manos de un Dios justo y un Dios que tiene cuidado de mi alma. Que sepas que Cristo es el buen pastor. El altar está abierto y vamos a entrar en un tiempo de adoración, de alabanza. Gracias, Cristo, que tú eres el guardián de nuestras almas. Tú eres el pastor, el buen pastor, y tú nos cuidas. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Dependemos de ti, Señor. Danos fuerza para seguir haciendo el bien. Entregamos a ti, Señor, todo en justicia. Tú eres un Dios justo. Entregamos a ti todo dolor. Entregamos a ti, Señor, toda situación que nos frustra, toda situación dolorosa, Señor, toda situación injusta, todo sufrimiento por causa de
de otra persona. Y Padre, pedimos tu gracia. Pedimos tu gracia, Señor, para seguir tu ejemplo, Cristo. Para seguir tras tus pisadas. Tú ya has pasado por el camino de sufrimiento. Ya has pasado por aquí. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser más como tú. Transfórmenos. Puedes orar eso. Que Dios te transforme. Que Dios nos ayuda a tener su carácter. Aún en momentos de aflicción, que aprendamos a depender completamente de Él. De saber Dios es bueno. Dios siempre es bueno. En todo momento Dios es bueno. Él nos da la gracia para llevarnos aún con personas difíciles de soportar, aún con circunstancias difíciles de soportar. Podemos entregar toda carga a Él. Él te da la fuerza, Él te da la sabiduría. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias que caminas con nosotros, que estás con nosotros. Nos dice el Señor: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre y mío eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Él es nuestro Salvador. Él nos cuida. Él pasa por el fuego con nosotros. Él pasa por esas aguas con nosotros. Él está contigo en medio del fuego. Él está allí. Y tú puedes experimentar un gozo que sobrepasa todo entendimiento en Cristo. Cristo es tu gozo.